Así bien. Bueno, comparto nuevamente que ya terminamos con estos cortitos. Ok, Bueno, acá está un poco hasta donde habíamos llegado, es bueno, eh, cómo afectaba a la parte de los lípidos, ¿sí? El metabolismo, que yo les dije que se producía como una movilización de los lípidos a la zona del abdomen, ¿sí? Ahí está, al abdomen del paciente, ¿sí? Bueno, fíjense que dentro de todas estas cosas, lo que hace es aumentar en un aumento en esta redistribución de lípidos, lo que hace es aumentar el colesterol malo, el LDL, y disminuye el bueno, que es el HDL. Entonces, bueno, tampoco el abuso de lo que es corticoide no nos ayuda en nada, ¿sí? Produce trastornos. Bueno, todo ya ahora cuando veamos cardiovascular vamos a ver todo este trastorno, este aumento de lípidos, lo que hace es provocarnos problemas a nivel cardiovascular, las placas de ateroma van a ver que obstruyen las arterias. Bueno, y entonces esos ocasionan estos trastornos cardiovasculares que después vamos a, a tratar bien detalladamente. Y también el tema del hígado graso, sí, puede haber problemas hepáticos. Ninguna medicación es gratuita, no, o sea, siempre van a haber efectos adversos. Eso recuérdenlo. Bueno, en el embarazo, los efectos en el corticoide en el embarazo, bueno, eh, como siempre les digo, acá también le digo riesgo-beneficio. En los primeros 3 meses de gestación, en realidad, la embarazada no tendría que consumir absolutamente, no consumir ni no administrarle ningún tipo de medicación, excepto que lo requiera por este riesgo-beneficio. Eh, Puede llegar a aparecer los estudios que hay sobre corticoides o glucocorticoides en el embarazo en los primeros 3 meses, es que puede hacer aparecer que el bebé tenga malformaciones a nivel de la boca, como el paladar hendido, ¿sí? Pero bueno, más de eso no se ha visto, puede bajo peso también, o que ocurra un parto prematuro, pero eso sería el mismo riesgo por ahí que podría tener si no tuviera esa medicación. Pero puede haber alteraciones a nivel de la boca de ese bebé. Si la mamá está tomando estos corticoides en altas dosis. Pero recuerden que estos mismos corticoides son los que se les dan al momento del parto o una semana antes del parto para que maduren los pulmones, para que esté preparado para el nacimiento. Pero fíjense que estamos hablando de los primeros 3 meses de embarazo. La mayoría de los medicamentos, los 3 meses de embarazo pueden producir efectos adversos o malformaciones, ser teratogénicos, ¿sí? Que generan malformaciones en el feto. Pero por eso es que se trata de que la madre, la embarazada, no consuma medicamentos excepto que sean muy necesarios y de ser necesario que no tengan efectos adversos que vayan a afectar al bebé, ¿sí? Eso es re importante. Bueno, esto también yo se los dije que con el tema del calcio y demás, lo que provoca es detenimiento del crecimiento, un retraso del crecimiento y osteoporosis, ¿sí? Porque no deja que, o sea, el hueso no absorbe el calcio, o sea, no tengo calcio para fortalecer ese hueso, entonces se pueden producir fracturas por osteoporosis. Eh, Esto se trata, también lo de las cataratas que te puede llegar a producir, trata de tratamientos largos. Cuando tenemos estos, lo vamos a ver en tratamientos largos, ¿sí? Porque no sé, a veces cuando doy este tema y explico que se retrasa el crecimiento, no hay que darle a un niño, ¿sí? Si estaría contraindicado en niños, sí, pero si yo les doy a un nene que tiene un broncoespasmo, un tratamiento eh, bien controlado, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Ahora, el tema es cuando son
enfermedades de base importantísimas que sí requieren de grandes dosis de corticoides y a largo plazo. Pero sí puede producir esto. Es necesario que ustedes lo sepan. No deja absorber el calcio, entonces sí o sí voy a tener un retraso de crecimiento de los niños o los bebés y también riesgo de osteoporosis porque el hueso no tiene calcio y está más frágil. Eh, Siempre esto es en niños y en bebés, por ende en la embarazada tampoco. Pero en los primeros 3 meses, fíjense que en la embarazada puede haber, o sea, en el feto en realidad puede producir malformaciones a nivel de la boca que estuvimos viendo recién. Bueno, acá como están todas las conclusiones de lo que acabo de decir hasta acá, es todo lo mismo, es como una, me prefiero centrar acá. En las contraindicaciones y que a ustedes les quede grabadito esto, ¿sí? Em, en diabetes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes me digan, yo les digo, pregunta de final, los glucocorticoides, ¿en qué pacientes están contraindicados? Bueno, pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque aumenta la glucosa en sangre, entonces les produce una hiperglucemia. Bien. En úlceras gástricas duodenales, ¿por qué? ¿Sí? Porque también contribuyen dentro de los efectos que tienen, dañan también la parte de la mucosa, irritan mucosa, y si el paciente tiene úlceras, ayuda a que tenga más efectos adversos sobre esa úlcera, como que erosiona más esa úlcera, ¿sí? Y más si está asociada a otros fármacos como los AINES. Bien. ¿Por qué pacientes no se lo puedo dar a pacientes con hipertensión arterial? Porque produce edema. ¿Por qué produce edema? Porque aumenta la retención de agua y de sodio, ¿sí? De electrolitos en general. Y entonces eso hace que aumente la presión arterial en el paciente. ¿Por qué no se lo puedo dar en el embarazo? Los primeros 3 meses porque va a producir malformaciones en el embarazo, puede llegar a producirnos daños a nivel, malformaciones a nivel de la boca, del paladar. ¿Y qué es lo que ocurre en los bebés y en los niños? ¿Sí? O después esto que también hay que tener cuidado, sí se lo doy, pero hay que tener cuidado porque detienen el retraso retrasan el crecimiento, pueden provocar osteoporosis. Bien. Otra de las cosas, ¿por qué no se lo puedo dar a pacientes psiquiátricos? Porque tiene efectos sobre el sistema nervioso central, donde vimos que genera estos estados psicóticos que son irritabilidad, cambio de la personalidad, del humor de la persona, y esos en un paciente psiquiátrico aumentaría su patología, ¿sí? ¿Y por qué no puedo dar, o sea, por qué no se puede dar a pacientes con infecciones también? Se los damos porque a veces ese paciente tiene dolor, pero hay que tratar de ver si se lo podemos dar por otro lado o con otro analgésico y no darle el corticoide, porque nos baja las defensas. Si yo tengo infección, tengo bajas de defensa y eso va a hacer que contribuya a que pueda tener otra sobreinfección o esa infección se amplíe, ¿sí? Entonces, ¿por qué en cada uno de los ítems anteriores? Se los pongo siempre porque se los pregunto, típico, porque esto ustedes lo tienen que tener claro, ¿sí? Son cosas que lo tienen que evaluar al momento de aplicar un inyectable. Les dicen, ponele una Dexa. Bueno, yo tengo que saber qué hace la Dexa, a quién no se lo puedo aplicar. La indicó el médico, pero bueno, ¿cómo está el paciente? Tengo que ver si no tiene, si no es diabético, porque por ahí no lo dijo, vuelvo a repetir eso, si es hipertenso o no. Bueno, y si no, controlarlo, porque por ahí puede ser que me aumente la presión arterial. Con los opioides, por ejemplo, pasa lo contrario. Hay una disminución de la presión arterial y entonces por ahí también hay que controlar al paciente porque se puede caer o demás, ¿sí? Más si son adultos mayores que tienen mayor riesgo, ¿sí? Hay muchos medicamentos que pueden llegar a provocar esa disminución. La dipirona es una también que puede provocar una disminución de la presión arterial, ¿sí? Entonces, por eso
hay que controlar también a los pacientes. No dejarlos enseguida, aplico el inyectable y me voy y lo dejo, si no tengo que dar vueltas y vueltas. No, siempre repito lo mismo, pero de alguna forma les tiene que quedar grabado y que lo tengan en cuenta y se acuerden de mí, de esas cosas, porque bueno, se salvan vidas con esto. Ojalá que nunca les pase, pero bueno, es lo que deben hacer en su trabajo, en su práctica. Bueno, algo re importante con el corticoide es el síndrome de retirada de los corticoides. Ningún corticoide lo puedo cortar abruptamente. Ustedes cuando han ido al médico, ¿qué les ha dicho? ¿En gotas o en comprimidos? O lo que se les han dicho que el primer día, los 2 primeros días, por ejemplo, lo tomen cada 8 horas. Los 2 segundos, el tercer y cuarto día, que lo tomen cada 12. Y quinto y sexto día, o quinto solo, cada 24 horas, ¿sí? O sea, no puedo cortar un corticoide de golpe porque se produce ese síndrome de retirada, ¿sí? Y me va a producir malestar general, debilidad, dolor muscular, dificultad para respirar, anorexia, náuseas, vómitos, fiebre, hipotensión, hipoglucemia. Haces como un cuadro peor del que yo estaba padeciendo, ¿sí? Entonces, esto sí o sí, las dosis se tienen que ir bajando gradualmente, ¿sí? Día tras día voy bajando la dosis, pero yo no puedo venir tomando cada 8 horas un corticoide y de golpe lo bajo. No, tengo que ir bajando la dosis con los días hasta suspenderlo. Nunca se corta un tratamiento de corticoide bruscamente. Pregunta de final también. Preguntas, dudas, inquietudes. Hola María. Hola. Hola, Lore, no te había visto que estabas. Ah, yo te hago una pregunta. Cuando tenés el estómago hinchado, ¿es solamente por las corticoides? No, depende. A ver, espera porque no capté tu pregunta. Vos decís, yo estoy inflamada, una inflamación. Claro, cualquier cosa que como me cae mal, me hincha. No, no. Ahí ya es un problema digestivo que, bueno, tenés que tratarlo con el médico, ¿sí? No es un tema porque estás tomando corticoides. La inflamación es la alimentación o es alguna patología, un trastorno que nos está ocurriendo, ¿sí? Generalmente Claro, pero las harinas te hinchan así, pero bueno, sí, ponele, en los estudios salió todo bien. bueno, pero tenés que ver algo de tu alimentación a veces el estrés, un montón de cosas. Hay cosas que por ahí, el mate, yo tomo mate, pero hay veces que lo tengo que dejar porque también me cae mal. Em, Claro. no puedo continuar con el mate. O sea, hay ciertas cosas, hay ciertos alimentos que a veces los tenemos que cambiar. Yo si hago desastre con las harinas el fin de semana, el lunes tengo la panza así, porque pasa eso. Y Ah, eso puede ser, bueno, o hay que seguir estudiando, Lorena, porque no sé qué estudio te hicieron, pero yo te aconsejaría no, que no, a mí no, a mi hermano. bueno, pero no importa, tendrías que ver, no es por un tema de corticoides, pensé que vos te referías a esto, estos efectos adversos de algún medicamento. Si él está tomando Claro. medicamentos, puede provocarle algún efecto, pero bueno, evidentemente hay algún trastorno alimentario o alguna patología que le está afectando, a veces puede ser nervios, estrés, un montón de cosas que afectan, ¿eh? Así que bueno, Ah, bueno. eso tendrías que Yo tenía tratarlo. esta duda, por eso. Bueno, ¿alguna duda de lo que estuvimos hablando? Yo, consulta, va, Dale, duda, como quieras. como quieras. Ponele, si en el caso de que se le inyectara, ponele por X motivo penicilina a una mujer embarazada, ¿le haría algo? A una mujer embarazada hay que evaluarlo. Si lo necesita, sí, si no podemos usar ampicilina. Depende del espectro, Pero depende no, de, pero no, depende del, pero no.
nada malo, a eso voy. ¿Cómo que? No te escuché porque justo hablé. No produce nada malo a la mujer en ese caso, ¿o no? La O al penicilina bebé. benzatínica, yo no se la daría, pero bueno, o sea, para la embarazada siempre tratamos de buscar cefalotinas, ampicilina solo, amoxicilina si es por vía oral. Depende de lo que le esté pasando, ¿sí? Depende de la patología. Si es una patología que es importante y que está en juego la vida de la embarazada y de su bebé, bueno, a veces hay que evaluar y tomar esos riesgos-beneficios, a ver si le aplico este antibiótico, porque todo depende, porque no le das a todo el mundo penicilina. Yo no te puedo contestar en general, porque hay que ver qué patología tiene la embarazada, ¿sí? Pero siempre vamos con lo más suave que pueda, dependiendo de la infección que tenga. Generalmente lo mejor es tener siempre antibiogramas para saber qué es, a qué es sensible teniendo alguna infección, con qué lo podemos tratar. Pero no nos conviene utilizar antibióticos muy fuertes o que puedan llegar a tener algunos efectos adversos cuando tenemos algunos que no le van a causar nada, ¿sí? Pero bueno, cuando hay problemas serios, bueno, ahí se evalúa, hay que poner en juego ahí la salud de la madre, la salud del feto y demás. Pero siempre más que nada en el primer trimestre, que es donde se está formando y es donde aparecen las malformaciones. Eso es importante. Y otro de los, Ahí me contestaste la pregunta que yo te iba a contestar, te iba a preguntar. claro, más en Porque eso. vos Y dijiste, hablaste del primer trimestre, que claro, puede venir con una mala formación, pero ya a partir del segundo y el tercer trimestre que ya está formado, es menos probable que pase algo. Pero siempre, o sea, lo mejor es no tomar nada. Vuelvo a lo mismo. Hay medicamentos que están permitidos porque ya están se han recontra conocidos y recontra estudiados y no pasa nada, no producen nada en el feto. Entonces, 0,1 los toma bien eh, tranquila, digamos, ¿sí? Porque sé que no va a pasar nada. Ahora, cuando surge alguna infección, alguna cosa importante, te aparece una infección nomás, porque ha pasado con las embarazadas, una infección en la muela. Entonces, bueno, a veces la amoxicilina sola no da mucho resultado. Bueno, por ahí terminan con eh, ampicilina, por ahí en endovenosa, como para ayudarla al tratamiento que responda, antes de recurrir a otra cosa más fuerte, ¿sí? Pero bueno, el tema de la boca de la mujer, por ejemplo, puedo decir, es una cosa sencilla, pero es una cosa que durante el embarazo, generalmente, como se pierde calcio y demás, se deteriora y bueno, aparecen las caries. Por ahí aparecen también infecciones, siempre hay que tratar de tener la boca bien, obviamente, pero eso puede llegar a pasar. Y una de las cosas re importantes de la medicación, ya que estamos hablando del embarazo, es la medicación de la epilepsia. Ustedes fíjense lo importante que es, porque una persona que es epiléptica y está embarazada no puede dejar tenés que evaluar si le sacás la medicación, el riesgo que corre es sufrir un ataque de epilepsia, ¿sí? Una convulsión, o si le da la medicación, los efectos que producen la medicación, porque generalmente son teratogénicos. Entonces, generalmente se le reduce la cantidad de medicamentos que toman, pero tampoco me conviene sacarle del todo porque esa mujer se puede caer, se puede golpear, puede perder el embarazo, o hay un porcentaje de que la medicación le pueda llegar a producir algún efecto teratogénico. Pero bueno, es ahí la embarazada es quien elige, quien toma la determinación, ¿sí? Pero ustedes fíjense la importancia en epilepsia, porque no podemos suprimirle la medicación. Y dentro de las medicaciones que todas tienen, en mayor o en menor, son todas teratogénicas, ¿sí? Hemos tenido embarazadas tomando medicación y mucha medicación, y gracias a Dios el bebé nació bien, pero bueno, los casos que yo he seguido, que bueno,
por ahí no me entero que está embarazada y bueno, fue justamente un caso que sí, que me enteré que estaba embarazada y que se puede hacer el seguimiento y sí. Pero bueno, el tema es los 3 primeros meses y después no tomar nada sin autorización del médico, nada, embarazado, ¿sí? Ni corticoides ni nada. Pues usted puede tomar paracetamol, ahora creo que le dan ibuprofeno, amoxicilina, por ejemplo, buscapina, y para de contar, porque sería lo más común, nada más. Después, bueno, ya el obstetra y el médico que la atiende, si es un clínico, si es alguna patología que lo tiene que tener un clínico, bueno, se va evaluando y bueno, se toman las determinaciones. Bueno, estamos entonces con este tema. ¿Alguna duda quedó? ¿Del síndrome de retirada les quedó claro? ¿Estuvo claro? Sí, Sí, Bien. profe. Bueno, yo les iba a empezar con sistema nervioso central. ¿Qué quieren hacer? O lo damos todo el viernes que viene, o empiezo en una parte hoy y la otra parte la terminamos. Igualmente se va a cortar, tengo que volver, pero como ustedes quieran. no te escucho. Yo creo que el viernes que viene estaría bien. Muy viernes. Si te conozco, Maxi. No, igualmente yo se los voy a pasar para que lo vayan leyendo, ¿sí? Porque yo no se los di, para que lo vayan leyendo. Y para los que no, o sea, para los que no rindieron, espérenme un cachito que les voy a compartir, pues lo tengo acá. Tengo parte 1 y parte 2. Para los que no rindieron biología y tienen tan flojo de este tema, y para los que rindieron y también lo tienen flojo, es importante que lo entiendan. Así que está lo del sistema nervioso, que igual yo se los voy a explicar. Acá también continúa un poquito más. Lo de neurotransmisión. Todo esto lo deberían haber visto en biología, pero yo lo pongo acá para que lo vayan viendo. Entonces, me interesaría que ustedes puedan ver esto y por lo menos ya cuando vengan el viernes que viene tengan idea de lo que es el sistema nervioso, cómo se divide en central y en periférico, que la parte del sistema nervioso central, ¿cuál sería? Estaría conformado por qué, sistema nervioso central. Por Sistema el nervioso central en la, encéfalo, la Por computadora el de nuestro... encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Eso es sistema nervioso central, o sea, todo lo que tenemos dentro del cráneo, para que ustedes lo entiendan, y todo lo que tenemos dentro de nuestra columna. Y lo que sale del cráneo y lo que sale de la columna, dicho bruscamente, sería nuestro sistema periférico, ¿sí? Nervioso periférico, para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Que tengo dos partes del sistema nervioso, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Acá en el... Bueno, acá pueden ver, ¿ves? El dibujito está acá en la primer silueta de la persona, se puede en violeta, todo lo que sería el encéfalo y nuestra médula espinal. Y acá podemos ver todo lo que sale de nuestro encéfalo y de lo que sale de nuestra médula espinal, sería la parte periférica, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta porque es importante para ver dónde estamos ubicados. Cuando vemos sistema nervioso central, vemos dos cosas del sistema nervioso central, ¿sí? Está dividido en dos partes. ¿Cómo se divide nuestro sistema nervioso? simpático y parasimpático. Bien. El simpático y el parasimpático. ¿Y cómo son respecto a nuestra voluntad? Son autónomos, así que son involuntarios. Todo lo que ocurre es porque nosotros no lo hacemos a propósito, digamos. No voy a decir yo voy a agarrar este mate, no. Son todas las funciones, manejan todas las funciones de nuestro cuerpo que nosotros, yo no digo voy a respirar, voy a hacer la digestión, ¿sí? El corazón va a latir, no. Eso lo maneja todo nuestro sistema nervioso central.
Bueno, dentro de esto nosotros tenemos nuestro sistema autónomo y dentro del autónomo tenemos el simpático y el parasimpático. Cuando nosotros veamos, antes yo les había puesto para que se dieran cuenta, no lo he sacado, bueno. Le he sacado la imagen, tenía a Jack Sparrow cuando lo corren todos no me sale ahora los piratas, es cuando el sistema, perdón, es cuando nuestro sistema simpático se activa, ¿sí? Es el de la huida, que nos prepara para la huida, pero eso es cuando, generalmente se activa cuando nosotros nos asustamos, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta. Y nuestro parasimpático lo que hace es todo lo contrario, es tratar de calmar a nuestro sistema simpático. Entonces, es como que es para tratar de llevarnos a la homeostasis. Si a mí me asustan en este momento, mi corazón va a empezar a latir, no sé, me aumenta la frecuencia cardíaca terrible, ¿sí? Porque me asusté, ¿sí? Hice una descarga adrenérgica porque se me activó el sistema simpático. Entonces el parasimpático se va a tratar de activar para que yo me calme, ¿sí? Hacen lo contrario, son los opuestos. Si uno aumenta la frecuencia, el otro la disminuye para lograr esa homeostasis y mantener nuestro cuerpo en equilibrio, ¿sí? Nuestras funciones en especial en equilibrio. Nosotros vamos a estudiar de los dos, tanto del sistema nervioso central como del periférico. Ahora nosotros las drogas que más vamos a utilizar son drogas que van a actuar sobre receptores adrenérgicos que están en el sistema simpático y parasimpático, ¿sí? Entonces, bueno, ahí esas drogas son las que nosotros vamos a ir viendo, como hoy yo les dije el beta 2, el adrenérgico beta 2, o beta bloqueantes, ¿han escuchado? Generalmente la adrenalina es el prototipo del sistema nervioso simpático, es el que activa todo, es un estimulante cardíaco. Entonces, cuando hablamos de beta bloqueante o de bloqueadores de receptores beta, estamos hablando de medicamentos que hacen lo contrario. Están bloqueando estos receptores beta y donde se producía una activación de la frecuencia cardíaca, ahora se va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca, de la fuerza de contracción del corazón, de la velocidad de conducción y va a producir una hipotensión arterial, ¿sí? Que por otro lado, si yo te uso la adrenalina, que es un agonista adrenérgico, va a producir una estimulación cardíaca, por ende se utiliza en pacientes que están con un paro o están con la frecuencia muy baja, ¿sí? Entonces, bueno, para sacarlo de ese estado le damos adrenalina. Bueno, ya me empezó a aparecer esto, pero para que yo simplemente les quiero mostrar para que ustedes vayan viendo los neurotransmisores que nosotros vamos a ver van a ser acetilcolina, noradrenalina y adrenalina, que estos son donde actúan en los receptores simpáticos y parasimpáticos. Vayan leyéndolos. Acá está lo que hace el parasimpático y lo que hace el simpático. Bueno, acá pueden ir leyendo. Eso es fácil, esto es lo mismo. Marca la parte de los ganglios que están fuera del sistema nervioso central, están en la parte periférica. Bueno, todo esto yo se los voy a ir explicando. Los receptores adrenérgicos son alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. Y los receptores colinérgicos, donde actúa la acetilcolina, son nicotínicos y muscarínicos. Y a partir de estos receptores, vamos a estudiar ahora todos los fármacos que actúen sobre estos receptores. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y los colinérgicos, nicotínicos y muscarínicos. Entonces, arriba de todos estos va a haber agonistas y antagonistas. Unos van a estimular en la parte cardíaca y los otros van a deprimir la parte cardíaca, o sea, van a bajar la tensión, la frecuencia y demás. Y bueno, y ahí vamos a ver. Eso solamente es la parte cardíaca, pero después vamos a ver
sobre los vasos sanguíneos, sobre la parte respiratoria, sobre la parte gastrointestinal, los movimientos peristálticos, o sea, de todos, donde están estos receptores alfa o los beta, los nicotínicos y muscarínicos, bueno, ahí donde están ubicados vamos a ver qué acciones provocan. Primero vemos qué pasa cuando se logra formarse el complejo fármaco-receptor con cualquiera de ellos, y o sea, lo que pasa normalmente, y después vamos a ver qué es lo que pasa con los medicamentos que actúan ahí. Les doy a grosso modo para que, yo se los voy a mandar a los dos. Bueno, estos son los neurotransmisores, las catecolaminas, los receptores alfa, beta y los dopa, donde está la dopamina. Bueno, acá en cada uno de lo que hacen en cada receptor, eso después lo pueden ver, todo tiene dibujitos, tiene todo bien ilustrado, pero esto se los voy a explicar yo el viernes que viene, pero me gustaría que lo lean, que no vengan sin entenderlo. Y acá están como más los resúmenes de todo: adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, que es muy parecida, isopreterenol, son todas drogas, salbutamol, que también es un broncodilatador igual que el budesonide, pero este es un adrenérgico beta 2, porque actúa sobre los receptores adrenérgico beta 2. Es broncodilatador igual que el budesonide. Es una pregunta que yo siempre hago en los finales. Búsquenla después si la quieren resolver con las diapos que les paso, la pueden resolver. La pregunta es la siguiente: el budesonide, el salbutamol y el hipertropio son broncodilatadores, pero tienen distintos mecanismos de acción. Eso es lo importante. El budesonide es corticoide. ¿Por qué es broncodilatador? Porque es antiinflamatorio, porque disminuye el sistema inmune, ¿sí? Entonces los bronquios se dilatan, digamos. El salbutamol porque actúa sobre los receptores beta y produce una broncodilatación. Son receptores del sistema nervioso central y son adrenérgicos. Y un efecto que tiene el salbutamol, que eso lo pueden haber visto cuando le hacen nebulizaciones a un paciente o le dan los PAF, es que también es estimulante cardíaco, entonces el paciente puede tener taquicardia. Van a ver que se le aumenta la presión cardíaca, pero se le aumenta por el salbutamol. Si bien es local, más que nada con las nebulizaciones se nota mucho más, el paciente va a presentar taquicardia, ¿sí? Y tienen que saber ustedes que es porque está actuando sobre el sistema nervioso central y está actuando sobre un mismo receptor donde actúa adrenalina, y lo que hace adrenalina es producir ese aumento, esa estimulación cardíaca, ¿sí? Entonces este es un agonista y va a producir lo mismo, nada más que en vías respiratorias hace una broncodilatación, por eso lo usamos al salbutamol. Y el hipratropio actúa sobre receptores colinérgicos, entonces, que sería la parte que estuvimos viendo, donde actuaba acetilcolina, y vamos a encontrar que ahí es donde actúa el hipratropio y no es, o sea, es broncodilatador, pero con otro mecanismo de acción actúa sobre otros receptores. Porque generalmente cuando vos les preguntás a cualquier enfermero, empieza a confundirse el budesonide con el salbutamol y el hipratropio y piensan que es todo lo mismo, o te dicen que son todos corticoides y no son todos corticoides. Corticoides es el budesonide. Los otros tienen otro mecanismo de acción, ¿sí? Es importante que lo sepan, ¿sí? Y es también importante que sepan el efecto adverso que puede tener el salbutamol en los pacientes. Más en las nebulizaciones, obsérvenlo. Van a ver los que están trabajando que el paciente empieza a tener taquicardia, ¿sí? A veces te dicen 6 gotitas, 10 gotitas para nebulizar, y controlen al paciente porque produce taquicardia. Algunos con muy pocas dosis ya le produce eso. Bueno, estos son todos medicamentos que ustedes van a ir viendo: alfa-metildopa, que es para la hipertensión en una embarazada, la clonidina, ansulosina, labetalol, carvedilol, todo esto
Todo esto lo tenemos que ver, bisoprolol, nebivolol, atenolol, propanolol, timolol, atenolol, todo. No se asusten. Esta es la primera parte, no tengo acá la segunda, pero bueno, lo más importante es que para la clase por lo menos traigan incorporados los conceptos de sistema nervioso central y periférico y los receptores que hay en cada uno. Después lo que hacen, si ustedes quieren, lo pueden ir viendo qué hace cada receptor cuando se activa. Entonces después vamos, o sea, lo que tenemos que hacer es saber qué pasa en cada receptor cuando se activa por una sustancia endógena o por un medicamento, ¿sí? Si yo sé qué pasa en beta 2, ¿qué hace beta 2? Yo sé todos los medicamentos que van a actuar sobre beta 2 van a hacer todo lo mismo, ¿sí? Sobre alfa 1, sobre alfa 2, sobre beta 1, beta 2 o sobre los muscarínicos y los nicotínicos, que tienen que ver más con otra medicación, pero sí tenemos también la atropina. O sea, toda esta medicación es importante porque es una medicación que vamos a utilizar a diario en quirófano, en terapia intensiva, en el carro de paro. Entonces tenemos que conocerla y no solamente conocerla por el nombre, sino saber qué es lo que hace, qué puede pasar con esta medicación, ¿sí? Por eso hago tanto hincapié con esto. El viernes próximo vamos a ver esto bien a fondo, ¿sí? Porque sí o sí necesitamos fijar bien este tipo de medicación porque es re importante para ustedes. No queda demasiado tiempo de clases, empiezan los parciales y se les empieza a complicar todo. Entonces, nos queda un mes prácticamente porque nos queda octubre y algo de noviembre, pero nada. Entonces, bueno, yo voy a tratar de optimizar los temas que sean más fáciles para ustedes. Por ahí se los voy a grabar y se los voy a mandar para que los puedan escuchar. Y los temas más importantes como este, como el de cardiovascular, el de antibióticos, son temas heavy, digámoslo así, y bueno, requieren de más atención. Pero lo van a tener grabado y eso es bueno porque lo van a poder escuchar cuando ustedes puedan también, volverlo a escuchar varias veces si hace falta, pero traten de buscar, cuando estudien, no dejen todo esto que vimos de tratamiento del dolor, traten de ponerlo al día, porque se hace una bola de nieve y es muy difícil ponerse al día con todo esto. Así que les pido por favor que para el viernes esta clase por lo menos de sistema nervioso parte 1 la tengan leída, aunque sea la primera parte, y estén ubicados donde tenemos los receptores. Eso es lo más importante. Así que bueno, los libero, van a ser las 9, están sufriendo.